quien les habla, Rolando Tafur, Estefanía Jaira y Rolando Tafur Juan Gabriel. Siguiente, por favor. Ya. Como concepto general, vamos a tener que la trombocitopenia se define como una disminución del número absoluto de las plaquetas, ¿no?, en sangre periférica, en este caso por debajo del valor de 150.000, ya que como valor de referencia tenemos de 150.000 a 450.000 como valor normal de referencia. Ahora, en cuanto a las plaquetas o los trombocitos van a ser pequeños fragmentos anucleados de los megacariocitos de la médula ósea. Su vida media va a ser aproximadamente entre 7 a 10 días y van a participar en la hemostasia. Siguiente. Ya. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que tienen las plaquetas para poder realizar la producción? Bueno, ahí se puede ver en la imagen que tenemos a la médula ósea, ¿no? Aquí va a empezar todo con los MK, que son los megacariocitos. Eh, Estas de aquí van a producir, gracias a la TPO, que es la trombopoyetina, van a producir o van a secretar las plaquetas y estas pasan a la sangre. Ahora, ¿cuál es la función de la trombopoyetina o normalmente cuál es su función? Es estimular pues, el crecimiento, en este caso del megacariocito, para que se dé la maduración y se aumente la liberación de las plaquetas. Ahora, en la sangre ya tenemos la liberación de las plaquetas como tal, ¿no? Ahora, aquí, como ya habíamos mencionado, su vida media es aproximadamente entre 7 a 10 días. Y en ese tiempo, pues, van a participar en la hemostasia primaria, en la formación de tampón plaquetario, en la reparación vascular. Y pues de aquí después se va a desprender el megacariocito para que pase a toda esta parte de la sangre con las plaquetas. ¿Y por qué mencionamos la pérdida de ácido salicílico? El ácido salicílico es o viene a ser como una capa protectora, como un escudo de la plaqueta como tal, y mientras la plaqueta tiene una cantidad de ácido salicílico, el organismo, el cuerpo lo va a reconocer como una plaqueta joven. A medida que va pasando su tiempo de vida media, va perdiendo esta capa, ¿no?, de ácido salicílico y pasa a ser una plaqueta vieja. En el hígado, el hepatocito, pues los receptores de hepatocitos van a reconocer esta plaqueta vieja, por así decirlo, o que ya han perdido su ácido salicílico, la detecta y la elimina de la circulación. Al hacer esto, la trombopoyetina, se aumenta la liberación de trombopoyetina para que llegue a la médula, es decir, se da una retroalimentación, ¿no?, y de esta forma se equilibra por así decirlo, se equilibra el hecho de que por un lado se va destruyendo y por el otro lado va creándose, ¿no?, para que no haya un desbalance. Ahora, estas se van a clasificar tanto en leve, moderada y grave. En cuanto a la leve, tenemos en un valor de 100.000 a 150.000 en el recuento, ¿no? Una moderada sería de 50.000 a 100.000 y cuando hablamos ya de una grave tendría que ser valores por debajo de 50.000 en las plaquetas. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la fisiopatología, tenemos tres mecanismos por los que se puede dar la trombocitopenia como tal. La primera sería pues la baja producción de la médula como tal, ¿no? Es decir, un defecto de la producción. Puede ser por lesión medular, que esta puede ser por fármacos, por irradiación. Más adelante vamos a ver ya las trombocitopenias, las causas cada una para hablar de estas. En la insuficiencia medular puede ser una anemia aplásica. En la invasión medular podemos tener un carcinoma o las leucemias como tal. Tenemos el secuestro de plaquetas que se da pues con la esplenomegalia, ¿no? Siguiente, por favor. Y el aumento de la destrucción como tal de las plaquetas, esto puede ser a través de un HIT, que es pues la trombocitopenia inducida por heparina, el autoinmune, la PTI, que ya se va a hablar más adelante también, la coagulación intravascular diseminada, la púrpura trombótica trombocitopénica y los fármacos también. Siguiente. Ya, ahora hablando específicamente de estos mecanismos, ¿no?, que hemos mencionado, tenemos a la trombocitopenia inducida por infección primero. Acá tenemos que estas pueden ser
como dice ahí mismo, ¿no? Las infecciones pueden producir una trombocitopenia a través de varios mecanismos. En este caso pueden ser mayormente infecciones virales y bacterianas y puede acompañarse con evidencias en laboratorios de coagulopatía intravascular diseminada y es probable que participen también mecanismos inmunitarios en las personas. Bueno, la forma en la que se van a dar son pues a través del secuestro de plaquetas, la supresión de la médula, la destrucción directa de las plaquetas, el consumo como tal de las plaquetas y los agentes, como ya había mencionado, pues pueden ser en este caso virus, como el Epstein-Barr, el sarampión, varices, aquí en Perú, que es una población endémica en cuanto a dengue, vacunas, etcétera, ¿no? En cuanto a las bacterias, tenemos a Helicobacter pylori, que es la principal que puede causar la trombocitopenia. Y en parásitos, en Perú, la más frecuente es la malaria. Siguiente, por favor. Ya, la trombocitopenia inducida ahora por fármacos como tal, ¿no? Estas de aquí, en cuanto a este tipo de trombocitopenia, es una condición en la cual ciertos medicamentos, que son los que están ahí en el cuadrito que podemos ver, van a causar la disminución del número de plaquetas, es decir, causan una trombocitopenia aislada. Y en este caso se debe tomar en cuenta ya sea suspender o sustituir el medicamento, ¿no? En cuanto a los medicamentos que van a causar este tipo de trombocitopenia farmacológica, en este caso serían pues abscisimab, amiradona, lodipino, carbamazepina, o sea, todos los que tenemos ahí mencionados, ¿no? Para no ser muy larga. El siguiente, por favor. Ya, la trombocitopenia inducida por la heparina, que ya lo habíamos mencionado. Esta principalmente no suele ser grave. Ahora, ¿por qué se dice que no suele ser grave? Porque no causa hemorragia. Lo que aumenta más bien es el riesgo de ser trombosis, que se puede ver en la imagen ahí, ¿no? Ahorita vamos a explicar la imagen. Bueno, se asocia, como ya he mencionado, pues con una trombosis arterial venosa en lugar de una hemorragia. Hay secreción del factor plaquetario 4 y esto se produce en una exposición en promedio entre el día 5 al día 14. Es decir, si se produce del día 0 al día 5, es solo si se usó la heparina dentro de los últimos 100 días. Y si se produce después del día 14, se consideraría que es un inicio tardío y es raro, ¿no? Entonces lo normal o el rango normal es entre el día 5 al día 14, donde se da este riesgo que hay. Ahora, en cuanto a la imagen, no sé si podrías agrandar la imagen, Gabriel, para que se pueda ver. Ya, tenemos al FP4 que es el factor plaquetario 4, ¿no? Esta acá se va a unir, el cuadradito verde en este caso nos representa la heparina, ¿no? Que es componente de la ampolla de la heparina, y se forma el complejo FP4-BAC. Este complejo va a tener una estructura diferente al sistema inmunitario y el sistema lo puede interpretar erróneamente como un agente extraño. Entonces el anticuerpo se une con este complejo y forma pues el complejo como tal, como lo vemos ahí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa abajo con el receptor FC? Cuando el receptor FC para empezar es el que lo recibe básicamente de la colita, ¿no? Reconoce la colita de ese anticuerpo como tal y ahí los, los va a retener. Y ahora cuando se dan, porque vemos en la imagen que hay varios complejos que ya se han unido a los receptores FC, ¿no? Y cuando hay muchos inmunocomplejos que se unen de manera simultánea a estos receptores de la plaqueta, va a ocurrir una activación intensa, por así decirlo. Y la plaqueta va a interpretar esta unión como una señal de activación y responde liberando sustancias que van a favorecer la coagulación. Por eso es que hablábamos que no hay un riesgo de hemorragia como tal, sino se da coágulos, ¿no? En este caso trombos. Ahora, en cuanto a la trombocitopenia, se da por dos causas, ¿no? Ya sea porque las plaquetas van a ser consumidas o eliminadas. En cuanto si hablamos a que es consumida, las plaquetas se usan masivamente, ¿no? Para formar estos trombos, entonces mientras más coágulos se vayan formando, más plaquetas se gastan.
Y si hablamos de la parte de la eliminación por el sistema inmunitario mismo, es porque las plaquetas, al estar cubiertas por estos anticuerpos, van a ser reconocidas por los macrófagos, principalmente las del vaso y el hígado, y estos macrófagos van a destruirlos, ¿no? Entonces, son dos mecanismos por los que la heparina puede producir la trombocitopenia, ya sea por el consumo de los trombos que se van a formar o por la eliminación de los macrófagos como tal. Siguiente, por favor. Ya, ay, sí. Ya, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos la epistaxis, que es el sangrado pues, por la nariz, la gingivorragia, las petequias, la equimosis, la púrpura. Y en cuanto a hemorragias internas, puede haber hematuria, hemorragia gastrointestinal, hemorragia cerebral, y los síntomas generales van a ser pues la fatiga y la palidez, ¿no? Siguiente. Ya, ahora justo estaba mencionando las manifestaciones clínicas porque es importante en el diagnóstico. Bueno, empezamos primero con la anamnesis como tal, ¿no? Ya sabemos que una buena anamnesis nos puede llevar a casi el 80% del diagnóstico. Entonces, en la anamnesis que vamos a buscar, principalmente vamos a buscar la etiología o la causa por la que se puede estar dando, ¿no? Es decir, al paciente le vamos a preguntar pues si ha tenido alguna exposición, algún viaje, tiene alguna enfermedad autoinmune, eh, si ha sufrido hace poco o está en un proceso con alguna infección activa. Entonces, todo eso nos va a ayudar a poder orientarnos e ir descartando las etiologías por las que se puede estar dando la trombocitopenia. Ahora, en cuanto al examen físico, ahí podemos identificar las manifestaciones clínicas que hemos mencionado, ¿no? La epistaxis, la gingivorragia, petequias, etcétera. Y también, por ejemplo, cuando hacemos el examen abdominal, también podemos tratar de identificar si hay una posible esplenomegalia, porque el paciente pues presenta más dolor, y todo lo demás, ¿no? Y se hace un recuento de plaquetas para poder para poder confirmar como tal, ¿no? Ya que necesitamos el examen de laboratorio. Ahora, en cuanto a las pruebas adicionales, pues tenemos un frotis de sangre que nos va a permitir ver pues las plaquetas gigantes, equistocitos, blastos, si hay aglutinación. En cuanto a las pruebas de función hepática, para poder ver, eso también podemos ver en el examen físico, ¿no? Si el paciente tiene cirrosis, hepatitis, y al examen físico podemos ver pues la piel amarillenta, los ojos. En cuanto a las pruebas inmunológicas, tenemos el ANA, los anticuerpos antifosfolipídicos, cuando se sospecha también, por ejemplo, en el caso de lupus, ¿no? Que también puede causar una trombocitopenia. Y en cuanto a la biopsia de médula ósea, mayormente se indica o se suele indicar en pacientes mayores de 60 años donde se sospecha de una enfermedad medular, ¿no? Y en este caso también podemos encontrar ya no solo trombocitopenia, se puede encontrar una pancitopenia, blastos, y suele haber o se puede presentar fracaso del tratamiento como tal. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al tratamiento, como habíamos hablado que existe una trombocitopenia inducida por fármacos, en este caso uno de los tratamientos suele ser la suspensión o el cambio, ¿no? Como ya había mencionado, de los fármacos, por ejemplo, la heparina, antibióticos, etcétera. Tratar las infecciones como tal, como también se había mencionado, las infecciones que causan la trombocitopenia, al tratar la causa principal que es la infección, porque la trombocitopenia viene a ser una consecuencia de, también se da indirectamente el tratamiento a la trombocitopenia, ¿no? En cuanto a medicamentos que se puede usar, principalmente la prednisona, que son corticoides, se suele usar vía oral en dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo por día, durante aproximadamente 1 a 2 semanas, transfusiones plaquetarias e inmunoglobulina. Siguiente, por favor. Ya, ahí va a hablar mi compañero ya sobre la trombocitopenia inmunitaria. Buenas tardes, doctora y compañeros. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre la trombocitopenia inmunitaria, ¿no? La púrpura trombocitopénica inmunitaria. Lo vamos a definir como un trastorno hemorrágico
de característica autoinmune, es decir, que existen la producción de anticuerpos que van en contra de los receptores de membrana de las plaquetas y van a ejercer su daño, ¿no? Mediante dos mecanismos, como destrucción directa de las plaquetas y como una disminución en la producción de estas mismas, que lo vamos a detallar más adelante. También lo podemos definir como un recuento de plaquetas menores a 100.000, menores a 100.000 por microlitro de sangre, y tenemos que tener en cuenta que tiene que haber ausencia de otras causas que causen trombocitopenia. Lo podemos clasificar según cronicidad, como fases. Como recién diagnosticada, lo definimos como menor a 3 meses desde el diagnóstico, como persistente de 3 meses hasta 12 meses desde el diagnóstico y crónica de más de 12 meses del diagnóstico. Vamos a empezar hablando de la etiología, y la etiología lo podemos dividir en dos grandes bloques, en la etiología primaria y la etiología secundaria, en la cual la más prevalente va a ser la primaria, en una proporción de 80% para la primaria y 20% para la secundaria. Como le había mencionado, la primaria lo definimos porque no, al hacer el examen físico, la anamnesis, los exámenes de laboratorio, no se llega a identificar una causa subyacente, ¿no? No se encuentra una causa que esté dando la PTI, entonces lo definimos como idiopática, ¿no? No hay infecciones, no hay fármacos, no hay enfermedad autoinmune y estudios complementarios negativos, ¿no? Y en la parte secundaria lo podemos dividir según, pues, infecciones, fármacos, enfermedades autoinmunes, trastornos proliferativos y otras causas. En las infecciones, las más comunes el VIH, hepatitis B, hepatitis C, virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus y el SARS-CoV-2. Como fármacos, hay fármacos que pueden inducir heparina que pueden inducir PTI como la heparina, la quinidina, las sulfamidas, las penicilinas, los anticonvulsivantes, los AINES, los inhibidores de la ECA y otros. También puede ser por el tema de las enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, el síndrome antifosfolipídico y otras enfermedades del tejido conectivo. También trastornos linfoproliferativos como la leucemia linfocítica crónica, los linfomas, tanto el Hodgkin como no Hodgkin, enfermedades como macroglobulinemias y gamopatías monoclonales, ¿no? Como puede ser el mieloma múltiple. Siguiendo con la explicación, ahora voy a hablarles sobre la fisiopatología de la PTI. Para eso, empieza todo con la exposición. En este caso vamos a explicar la PTI por una infección, ¿sí? El Helicobacter pylori, por ejemplo, entra en contacto con los macrófagos. Este es un antígeno del Helicobacter pylori. Y estos macrófagos van a ser los presentadores de antígenos. Se los van a llevar a las células T. Las células T que vienen a ser, pues, los TCD4, que son los cooperadores o helpers. Y estos van a ser encargados de reconocer al antígeno del Helicobacter pylori como un cuerpo extraño, el cual va a tener que ser atacado. Y aquí es en la parte donde ocurre, pues, el error, que es que también, a la vez que reconoce a los antígenos del Helicobacter pylori como cuerpos extraños, también reconoce, acá podemos ver en la parte de arriba, una plaqueta y sus antígenos. Entonces está reconociendo también al antígeno de la plaqueta como un cuerpo extraño. Entonces este linfocito TCD4 va a estimular al linfocito B a producir anticuerpos contra el Helicobacter pylori y a la vez contra las plaquetas, ¿no? Contra los receptores de membrana de plaquetas. Y esto lo que va a causar es que estos anticuerpos se van a unir a las plaquetas, van a formar un complejo de anticuerpo-plaqueta, principalmente en las proteínas de membrana GP2B y GP3A, también en la GP1B y 9. Entonces, este complejo macrófago-plaqueta es reconocido por los receptores FC, llamados receptores FC de los macrófagos. Y ahí es donde van a ser destruidas. Es el primer mecanismo, ¿no? La producción de autoanticuerpos por parte de los linfocitos B. Pero también puede existir la destrucción directa de las plaquetas mediadas por los linfocitos T, los TCD8, que son los citotóxicos. Entonces aquí ya no va a haber producción de autoanticuerpos, sino que los TCD8 van a destruir directamente a las plaquetas. Y el tercer mecanismo viene a ser que, además de destruir a las plaquetas, también van a interferir en la maduración de los megacariocitos. Entonces, además de disminuir el número de plaquetas por destrucción, también disminuyen a la producción de estas mismas. Entonces, este viene a ser la fisiopatología de la PTI.
Como manifestaciones clínicas van a ser similares a las trombocitopenias que ya se habían mencionado. En el caso de la PTI suele haber un mayor porcentaje de pacientes asintomáticos, pero esta gravedad es variable, ¿no? Que puede ir desde hemorragias mucocutáneas en la piel hasta hemorragias parcialmente mortales, ¿no? Potencialmente mortales. Entonces, como síntomas o cuadro clínico más frecuentes tenemos a las petequias, a la epistaxis, a las púrpuras y a las hemorragias severas. En cuanto a las hemorragias, suele ocurrir en 2/3 de los pacientes. Suelen ser, típicamente se ven en la piel o mucosas, lo que le llamamos la hemorragia tipo plaquetaria. Pueden ser tanto de origen insidioso como progresivas, pueden manifestarse como petequias, púrpuras, hasta ya pérdidas de sangre más considerables como epistaxis y hemorragia severa, como habíamos mencionado. Para el tema del diagnóstico también va a ser muy importante el tema de la anamnesis y el examen físico, ¿no? El cual a través de la anamnesis y el examen físico buscamos los signos y síntomas y los antecedentes del paciente, a lo cual nos orientamos para pedirle un hemograma, que característicamente la PTI suele mostrar una trombocitopenia aislada, ¿no? Es decir, solamente una disminución de los trombocitos, sin afectar a los glóbulos rojos y a los glóbulos blancos. Y si ya sospechamos de esto, ya podemos pedir una extensión de sangre periférica, ¿no? Un frotis de sangre periférica, en donde vamos a buscar anomalías en las plaquetas o vamos a buscar si es que las plaquetas están agregando, si es que hay macroplaquetas, si es que hay esquistocitos, todas las anomalías que solemos encontrar pues, en frotis alterado, ¿no? Y en base a esto ya podemos establecer diagnóstico presuntivo de PTI. Suponemos que hay PTI primaria si es que no encontramos ninguna otra causa que pueda explicar la trombocitopenia, y la PTI secundaria cuando sí encontramos una enfermedad asociada. Y el diagnóstico de PTI no requiere inmediatamente iniciar un tratamiento, ¿no? O sea, no quiere decir que el paciente es diagnosticado con PTI y se le debe tratar inmediatamente, sino que se va a seguir una serie de criterios y parámetros que lo vamos a explicar más adelante. Estos son lo más común que se suele pedir para el PTI, para el descarte de PTI. El hemograma completo, donde encontramos la trombocitopenia aislada, aumento del volumen plaquetario medio, y eventualmente puede haber una anemia debido a las constantes hemorragias por la deficiencia de plaquetas. También se suele buscar la serología, causas virales, virus de la hepatitis B, C, VIH, Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus y Helicobacter pylori. Y en el frotis de sangre periférica se pueden encontrar plaquetas grandes con anisocitosis o anisotrombia, pseudotrombocitopenias por agregación plaquetaria. Se busca también signos de mielodisplasia y se puede también buscar antecedentes hemorrágicos en el paciente, ¿no? Que pueden indicar una anemia por pérdidas, anemia farropénica. En cuestión del tratamiento, este es un pequeño resumen de un algoritmo que nos puede indicar cuándo dar tratamiento a un paciente con PTI. Entonces, cuando un paciente es diagnosticado con PTI, podemos establecer 3 escenarios, ¿no? A un paciente que tiene plaquetas entre 20.000 a 30.000, generalmente se toma menos de 30.000 como valor. Es un paciente que ya es candidato a iniciar los tratamientos, que lo vamos a detallar más adelante, pero los vamos mencionando, que es los corticoides y la inmunoglobulina intravenosa si es que hay sangrados graves. Entonces, generalmente, aunque el paciente esté sintomático, si tiene plaquetas menores de 30.000, se inicia tratamiento. Y si el paciente tiene plaquetas mayores a 30.000, pero menores a 50.000, vamos a buscar si es que el paciente está asintomático, por los cuales no va a requerir tratamiento y solamente control evolutivo y observación. O si el paciente tiene sangrado o factores de riesgo para sangrado, ahí sí vamos a optar por darle el tratamiento, igual que un corticoides y inmunoglobulina intravenosa. Ahora, si el paciente tiene 50.000 o más plaquetas, si es que está sintomático, no va a requerir tratamiento. Y si es que se encuentra que tiene sangrado o factores de riesgo, antes que iniciar el tratamiento, vamos a buscar otras causas de sangrado y en base a eso valoramos si es que es necesario iniciar el tratamiento. Vamos a comentar sobre el tratamiento. El tratamiento de primera línea para la PTI vienen a ser los glucocorticoides, ya que estos presentan una función inmunosupresora que va a detener la función de los linfocitos T y los linfocitos B para que haya menor producción de autoanticuerpos y menos destrucción de plaquetas. Como lo más utilizado se suele dar la prednisona en vía oral en dosis de 0.5 a 1 miligramo kilogramo día,
durante 1 a 2 semanas. También se pueden dar la dexametasona por vía oral o intravenosa a dosis de 40 miligramos por día durante 4 días, cada 2 semanas por 3 ciclos, y 40 miligramos por día durante 4 días, cada 2 a 4 semanas por 1 a 6 ciclos. Otro que se suele usar es la metilprednisona en vía oral de 0,8 miligramos kilogramos días, hasta conseguir pues, un aumento plaquetario hasta de 50.000, para luego empezar a reducir de forma gradual. Es importante que el paciente no esté, si es que no se observa una respuesta, tratar de retirarlo siempre de forma gradual para evitar pues, la gran cantidad de efectos adversos que tienen los corticoides, ¿no? Como la hiperglucemia sostenida, la hipertensión arterial por retención de líquidos, la osteoporosis o la inmunosupresión. Otro tratamiento de primera línea viene a ser la inmunoglobulina intravenosa humana de 0,8 a 1 gramo por kilogramo, administrada en 1 o 2 dosis. El mecanismo de acción viene a ser el bloqueo de los receptores FC de los macrófagos. Como habíamos mencionado, los receptores FC son los que reconocen a las plaquetas que están unidas a los autoanticuerpos y son las encargadas de capturar a esas plaquetas y destruirlas, para que el macrófago las destruya. Entonces, al inhibir a este receptor o al saturarlo, los macrófagos dejan de reconocer a las plaquetas que han sido reconocidas por los autoanticuerpos. Entonces disminuye la fagocitosis, disminuye la destrucción plaquetaria y eso va a dar un aumento rápido de plaquetas circulantes. Pero este tratamiento se reserva más para casos de emergencia, ¿no? por hemorragia activa o potencialmente grave, o trombocitopenias severas que tienen alto riesgo de sangrado, antes de cirugías o procedimientos invasivos, y cuando los corticoides están contraindicados o son insuficientes. Como tratamiento de segunda línea, tenemos a los fármacos agonistas del receptor de trombopoyetina, que son actualmente son los principales elegidos en segunda línea, debido a su mayor eficacia y menor toxicidad, y a su gran porcentaje de respuesta en más del 80% de los pacientes. Entonces, acá la función de los agonistas del receptor de trombopoyetina no es modular la respuesta inmune, sino que aumentan la producción de las plaquetas, como su nombre lo dice, estimulando el receptor de trombopoyetina, ¿no? Que va a estimular a la maduración y producción de megacariocitos y va a aumentar el recuento de plaquetas. Los más conocidos tenemos al robiplostin, que se administra vía subcutánea 1 vez por semana, iniciando con dosis de 1 microgramo kilogramo, aumentando hasta dosis de 1 microgramo kilogramo por semana, hasta llegar a un recuento de 50.000 plaquetas. Menores a 50.000 plaquetas, sin exceder las dosis máximas, ¿no? De 10 microgramos por kilogramo. Y el más conocido es el trombopag, que se administra vía oral inicialmente 50 miligramos al día, y se puede subir hasta 75 miligramos al día, ¿no? Con el objetivo de alcanzar un recuento mayor a 50. También tenemos como segunda línea ya para casos refractarios a los tratamientos de primera línea. Tenemos también a los inmunosupresores, de los más conocidos. Vamos a empezar con la acetioprina. Su mecanismo es convertirse en 6-mercaptopurina, va a inhibir la síntesis de purinas, y como no va a haber purinas, va a reducirse la síntesis de las células, ¿no? En este caso va a ser de las células de la proliferación de linfocitos T y D. Acá también tenemos al micofenolato. El micofenolato inhibe la síntesis de monofosfato deshidrogenasa, disminuye la síntesis de guanina, inhibe preferentemente la producción de linfocitos por purinas y reduce la proliferación de T y B. Y la ciclofosfamida, que es un agente quelante que produce enlaces cruzados de ADN e inhibe la proliferación de células inmunes. Eso respecto al tratamiento. Ahora, respecto al seguimiento del paciente, vamos a tener el caso en que haya pacientes que tengan ya el recuento de plaquetas estable y que ya no requieren tratamiento y solo observación. En ellos se va a indicar hemogramas cada 3 a 6 meses. También se va a indicar educación para el paciente, para que pueda identificar signos de hemorragia, para que sepa que antes de que se realice alguna cirugía o procedimiento invasivo también tiene que estar controladas sus plaquetas. Y también en pacientes mujeres que están gestando. Y también avisar al paciente que tiene que hacerse controles para descartar alguna enfermedad autoinmune. Ahora, en pacientes que requieren el tratamiento activo, va a ser pues, con el hemograma a demanda, ¿no? Buscando la variación del recuento de plaquetas.
y buscar el tratamiento pues, más adecuado para estos pacientes, ¿no? Evitando sobre todo las toxicidades. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones respecto al tratamiento? Sobre todo en la corticoterapia prolongada, como habíamos dicho, tratar de que no exceda demasiado los corticoides, ya que pueden provocar problemas en la glucosa, en la presión arterial, osteoporosis y infecciones. También tenemos en los agentes trombopoyéticos, es no tratar de no exceder las dosis máximas, ya que esto puede causar riesgos de trombosis en los pacientes. También hay un tratamiento que no lo hemos mencionado, pero también se toma en cuenta que es la esplenectomía, que es ya una cirugía ya irreversible en la cual se extrae el vaso para disminuir el número de macrófagos esplénicos. También se puede optar, pero esto ya es como última opción, ¿no? O cuando no funcionan los anteriores tratamientos mencionados. Hay otro fármaco de segunda línea que no habíamos mencionado es el rituximab. El rituximab tiene como mecanismo de acción ser un anticuerpo monoclonal anti-CD20 y el CD20 es el marcador de los linfocitos B, entonces reduce la producción de linfocitos B. Y hay que tener cuidado con rituximab en cuanto a la función hepática y a la clínica neurológica. Eso sería todo, doctor. Ya chicos, gracias por su exposición. A ver, quiero hablar sobre algunos puntos. ¿Puedes volver a tu diapositiva a la primera, por favor? Admisión. Ya. Ya, está muy bien, el valor referencial, leve, moderada, severa, la fisiopatología, aumento de la excepción, continúa las etiologías, ya, a ver, en trombocitopenia inducida por heparina. Ya, hay que tener acá cuidado porque la imagen es otro tipo de trombocitopenia inducido por vacunas. Por eso es que están poniendo ahí el componente de la vacuna. Tiene una fisiopatología similar, ¿no? Porque, a ver, Stephanie, ¿no? Sí, ¿Cómo doctora. se da la trombocitopenia inducida por heparina? Ah, ya. Lo que pasa es que no encontré una imagen, la información la hemos sacado de Harrison y no encontré una imagen como tal de la fisiopatología y como la heparina suele tener la presentación mayormente en ampolla, es la imagen más cercana que explicaba, ¿no? En este caso, cómo se produce la trombocitopenia inducida por heparina. Te lo explícanos, pues, ¿cómo es? Ah, ya. Ya, bueno, en este caso sí influye el FP4, que es el factor, el complejo del factor 4, pues, ¿no? Valga la redundancia, su nombre. En esta acá, lo que yo entendí es que el HIT, la inducción por heparina, se da en el tiempo de 5 a 14 días, que justo lo puse ahí. Y Mira, la que heparina, se ajá, une, ay, perdón, o sea, el anticuerpo se une este factor a la heparina en este caso, pues, ¿no? El anticuerpo lo reconoce como extraño, ¿no? Como un agente extraño, se forma ese complejo anti-FP4-VAC, el anticuerpo se une a este complejo de ya, FP4-VAC. pues ahí es que no, porque si estás hablando de heparina, el complejo que se forma es PF4 heparina. Ajá. En cambio, la imagen es del complejo FP4 vacuna, que es otro tipo de trombocitopenia inducido por vacunas. Claro, Por eso es que está mal la imagen, ¿no? En sí, todo en ese caso, caso era para ponerle ahí heparina. Bueno, lo que trataba de dar a entender era eso, ¿no? Porque como leo no encontré otra imagen que se asemeje más al esto, pero lo que daba o lo que quería dar a entender era que se une el anti-FP4 a la heparina, que está representado por, como ahí dice, este componente de la ampolla, ¿no?
No, pues pero es que está mal la imagen, ¿no? Complejo puede crear confusión. Complejo de FP4 se une a la heparina, ¿ya? Y bueno, como bien dices, ese complejo es reconocido como extraño, finalmente se destruye. Ya, ok, y requiere fusión de heparina. Ok, hay que tener cuidado con las imágenes, ¿ya? A Sí, ver, doctora. siguiente, por favor. Siguiente, manifestaciones clínicas, ya. Diagnóstico. Eh, mm, o sea, por ejemplo, biopsia de médula ósea, ¿cuándo se realiza en una trombocitopenia? Doctora, podríamos realizar la biopsia o el aspirado cuando estamos sospechando de alguna otra causa, ¿no? En nuestros diagnósticos diferenciales, como podría ser una leucemia, para el caso de los aspirados, y biopsia si es que se sospecha, por ejemplo, de un síndrome, de una mielofibrosis, por ejemplo. Ya, muy bien, claro. Son Yo modos sí diferenciales. tengo sospecha, muy bien, si sospecho de algún problema en la médula ósea. Muy bien, Sí. no de entrada, ¿no? No a todos los pacientes. No, no todos. Ok. Siguiente, diapositiva. Siguiente diapositiva, ya. Acá el tratamiento está un poco confuso también, porque ¿tratamiento de qué? O sea, ahí han metido muchas cosas, pero no explican para qué es cada tratamiento, ¿no? Ah, ya. Por Lo que ejemplo, ¿en pasa qué es que caso transfundes? ¿En qué caso usas las monoglobulaminas? ya. Esta es la parte del tratamiento general de Para las las trombocitopenias, trombocitopenias. Ajá. en lo que hemos tratado de, bueno, más o menos comunicar que el tratamiento era según la causa, ¿no? Entonces, si era una trombocitopenia inducida por fármacos, por ejemplo, podría ser retirar los fármacos, o si era una trombocitopenia inducida por infecciones, el tratamiento de desinfección, ¿no? O si es trombocitopenia inducida por medicamentos, que también. Y esta parte, la parte del PTI, la de la prednisona y Claro, pero el, como expositor, tú tienes que, o sea, tu diapositiva no está clara, ¿ya? Y como expositor tienes que aclararlo, porque cuando lo han dicho tratamiento para trombocitopenia y han mencionado todos los tratamientos sin especificar, ¿no? Como ustedes mismos han explicado, hay muchas causas de trombocitopenia y no todas se tratan con prednisona, no todas se tratan con inmunoglobulina, entonces hay que tener cuidado. Porque se trata por etiología, ¿no? Ya, a ver, siguiente. Ya has hablado muy bien sobre el PTI, definición, etiología, fisiopatología, está muy bien. Las manifestaciones clínicas. ¿Puedes tener un paciente con PTI que no sangre? sí, sí, doctora, sí se puede tener un paciente. Puede haber pacientes que tengan, por ejemplo, recuentos de 50.000, de 60.000, y no necesariamente vienen con clínica hemorrágica, ¿no? O sea, Muy pueden estar bien, totalmente sintomáticos. muy bien. Siguiente. Siguiente. Ya, ya. Siguiente. En tratamiento. Ya, aquí. Ahí está mal. El fármaco es prednisolona, no es metilprednisona. Metilprednisolona, no metilprednisona. Hay que tener cuidado. Hay varias faltas de ese tipo, pero este es el nombre incorrecto de un medicamento. Ya, hay que corregir, hay que tener cuidado para eso. Y en el tratamiento de segunda línea, ¿cuál es Conformambiel? Ah, sí, era el rituximab y la sabonita del receptor de trompoyetina. Pero en tu diapositiva, cuando has hablado de eso, ahí hay otra imagen por ahí, en la siguiente creo. Eh, sí, no, nos pone segunda línea azathioprina, micofenolato, ciclofosfamina. Entonces, es confuso, ¿ves? Me dices tú verbalmente, el tratamiento de segunda línea es rituximab y agonistas del receptor de trompoyetina, pero en tu diapositiva está que en segunda línea está azathioprina, micofenolato y ciclofosfamina. Sí, parece que por error borré la diapositiva donde estaba el rituximab. No había fijado. Ya, y
Bueno, en tu siguiente positivo creo que ahí sí pones el reflexionar, Sí, pero voy a hacerlo como vi que me sí, había pero está borrado. bien, bien confuso. Sí, Y bueno, de segunda línea tienes tres opciones, que son los agonitos de trombopoyetina, el receptor de trombopoyetina, el rituximab y la esplenectomía. Sigue siendo un tratamiento de segunda línea, cada vez menos usado, pero sigue estando en el estándar de segunda línea. Y los otros inmunosupresores que has puesto, el micofenolato, cetoxina, etcétera, son de tercera, cuarta línea. Ya no están en segunda línea hace muchos años. ¿Ok? Eh, bueno, está bien. Te voy a exponer un caso rápido, a ver si de repente, a ver, Stephanie lo puede resolver. Es un paciente con diagnóstico de PTI, de novo, ya sabes que tiene PTI, y tiene una hemorragia cerebral. Tiene una hemorragia cerebral, plaquetas en 10.000. ¿Cuál sería tu tratamiento? Eh, Como primera opción, la inmunoglobulina intravenosa, Ujú, porque en este caso estamos hablando que es una emergencia, ¿no? El paciente me dijo que, o sea, ya tiene el diagnóstico de PTI y tiene una hemorragia cerebral, creo me dijo, o lo entendí mal. ujú. Ajá, ya, entonces como estamos hablando de un paciente que tiene un sangrado activo, se va a necesitar subir las plaquetas rápido, entonces por eso se optaría más por una inmunoglobulina intravenosa para que sea directo, ¿no? Y el efecto sea rápido, que es lo que se busca. Ya. ¿Y eso es todo? ¿O algo más? Bueno, principalmente sería eso, ¿no? Porque el paciente viene con el sangrado, o sea, para estabilizarlo. Y ya de ¿Qué ahí dices, sería, ¿qué dices, Juan Gabriel? doctora, sí, también estoy de acuerdo con la parte de que al tratarse de una emergencia con sangrado, utilizamos la inmunoglobulina intravenosa para subir rápido las plaquetas. También, bueno, en el caso de la hemorragia cerebral, podríamos ir pensando pues, en realizar estudios de tomografía o resonancia. Y Ya, ya está bien la resonancia, la tomografía, pero cuando tú tienes un PTI y tienes un sangrado que pone en riesgo la vida del paciente, las está transfusiones, bien, claro, tienes las que iniciar transfusiones sí. rápidamente, al mismo tiempo, las tres opciones: inmunoglobulina, transfusiones y corticoides. Porque, ¿qué pasa con la inmunoglobulina? ¿Qué ventaja tiene la inmunoglobulina? Que sube de forma rápida el Que recuento plaquetario. responde rápido, exacto, en 24 horas. Pero ¿qué defecto tiene? Que dura poco la acción, ¿ya? Tiene una duración corta. Entonces tú necesitas otro medicamento que mantenga la respuesta. Y por eso se debe usar además corticoides, ¿ya? Y transfusiones por la emergencia que estás teniendo. Sí. Okay. Ya. A ver, y les hago otra pregunta más. ¿Y qué pasa si tú tienes un paciente que tiene la ketopenia aislada en 80.000, ¿ya? Pero viene con mucho sangrado mucocutáneo, sangrado en las encías, sangrado nasal? ¿Qué podría estar pasando? Bueno, un paciente con 80.000 plaquetas ya está en trombocitopenia, ¿no? Ya está en trombocitopenia. Sí puede tener sangrado, como había mencionado en la parte del algoritmo, cuando ya tiene plaquetas mayores a 50.000 y está sangrando o tiene riesgo de sangrado, primero tratamos de buscar todas las causas posibles de ese sangrado, ¿no? Si es que no hay otra causa además de la otra trombocitopenia, cosa que explique la trombocitopenia en este y caso. si es que no encontramos ninguna otra causa, podríamos considerar de igual manera iniciar tratamiento, ¿no? Con corticoides y con inmunoglobulina intravenosa. Ya, ya no con inmunoglobulina. Si estás escuchando el PTI,
el sangrado mucocutáneo no pone en riesgo la vida del paciente, ¿no? Entonces, no, solo Solo sería corticoides en el caso de que pienses que es un PTI. sí, Pero recuerda, y creo que lo has dicho en tu exposición, ¿no? Que la trombocitopenia moderada usualmente no causa sangrados. Es raro un paciente con trombocitopenia moderada que tenga sangrados espontáneos. Muy raro, ¿ya? Entonces creo que Stephanie dijo que hay que buscar Sí, otra se causa. trata otra etiología Ah, para el sangrado, por lo raro otra que yo causa. sabía. Así es. ¿Y eh, cuál es una causa que va mucho con este cuadro que les estoy diciendo, que es trombocitopenia moderada, leve, aislada y sangrado mucocutáneo? Es un tipo de diátesis hemorrágica congénita, la más frecuente que existe, y hay varios subtipos. ¿Cuál es la diátesis hemorrágica más frecuente? A ver, eh, ¿alguien sabe? ¿Ah? A ver, Juan Gabriel, ¿cuál es? se refiere a los problemas de los factores de coagulación, Más o menos. como las hemofilias o la enfermedad de von Willebrand. Por eso estoy diciendo, creo que estoy. ¿Cuál es la diátesis hemorrágica más frecuente? La de von Willebrand. Así es. La enfermedad de von Willebrand, hay un subtipo que cursa con trombocitopenia, que es el subtipo 2B. ¿Ya? Entonces, a veces pasa eso. Si ustedes tienen una trombocitopenia aislada, un paciente con trombocitopenia moderada que sangra, probablemente no es PTI. Ahí hay que buscar otras causas. Es muy raro un PTI que sangre con trombocitopenia espontáneamente, ¿no? Con trombocitopenia moderada. Bueno, eh, mm, ya. Bien, chicos, entonces hemos terminado. Gracias por su exposición, Stephanie, Juan Gabriel. Bueno, mañana es el examen. Espero que les vaya bien. Y bueno, chicos, estudien. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego.